La influencia está en la información. La Información Podcast. El mundo está asistiendo a la retransmisión en tiempo real y vía redes sociales de la primera guerra comercial que en el fondo no va ni de comercio ni de aranceles. Y mientras centramos buena parte de los titulares en las ocurrencias diarias de Donald Trump, China, el gigante silencioso, avanza metódico y disciplinado como lo ha hecho siempre. Su objetivo, volver a dominar la economía mundial. Ya fue así hasta el siglo XIX. Controlar la tecnología y seguir expandiendo su dominio. En África está adquiriendo tierras a mansalva y se encarga de ejecutar las grandes infraestructuras intensivas en capital. Hablamos de instalaciones petrolíferas, carreteras, puertos, puentes. ¿Acabaremos trabajando para los chinos? Lanzamos una moneda al aire para hablar del gigante asiático. Una moneda al aire. A pie de calle sobre las medidas arancelarias tomadas por Trump es de primer sorpresa, porque Estados Unidos era para muchos el modelo de desarrollo a donde China quería dirigirse, y segundo de hastío y de incluso de preocupación, porque ese supuesto modelo donde los chinos mandan a sus hijos a estudiar, donde ven que se producen las empresas y las marcas que ellos mismos quieren emular, quiere parar a China. Nos habla desde Hong Kong Alicia García Herrero, economista jefe para Asia-Pacífico de la gestora francesa Natixis y analista del think tank Bruegel y del Real Instituto Elcano. Su visión desde el terreno nos va a ayudar a entender un poco más este rompecabezas de la guerra comercial y a descifrar el jeroglífico que China sigue resultando para Occidente, sobre todo para los europeos. En su batalla hacia el podio de la economía mundial, Pekín se ha topado de bruces con la guerra comercial en un momento en que su curva de población está cambiando tras décadas de esterilizaciones y abortos bajo la política del hijo único por familia, y cuando además ha dado casi por concluido el proceso de urbanización que llegó a catapultar su PIB. La caída de la productividad y el avance de las deslocalizaciones a otras zonas de Asia, incluso por parte de las propias empresas chinas, están haciendo el resto. De julio a septiembre el PIB chino avanzó solo al 6%, su menor ritmo desde 1992, según datos de su Oficina Nacional de Estadística. El diario oficial Global Times atribuye en buena medida esta desaceleración al impacto del conflicto comercial y asegura que de no ser así el gigante habría avanzado a un ritmo del 6,5%, una idea que, como vamos a ver, los expertos ponen en duda. Si bien es cierto que las ventas al exterior, China es principal exportador desde hace más de una década, se han hundido un 5,6% en relación al mismo periodo del año previo. Vamos a ver cómo esta desaceleración tiene muchas más explicaciones. El frenazo de este gigante, que contribuye a un cuarto del crecimiento mundial, es para preocuparse, sobre todo si estamos más cerca de una recesión global, como organismos y expertos advierten. De ser así, hay quienes temen que China ya no pueda ejercer de acicate para el resto de economías, como sí hizo tras la crisis de 2008. Cuando el gobierno impulsó el crecimiento a golpe de estímulos masivos. Da que pensar cuando nos hallamos ante uno de los principales prestamistas a nivel mundial, sobre todo para los países en vías de desarrollo, y que posee alrededor de 1 billón con B de euros en bonos del Tesoro estadounidense. Le hemos preguntado a Alicia García Herrero si Trump habría conseguido en parte su objetivo de torpedear el ascenso chino cuando vemos cómo el país crece a ese menor ritmo en casi 30 años. La guerra comercial es, sin embargo, una piedra más en un camino que se viene haciendo escarpado para Pekín desde 2014. La parte que podríamos relacionar a la guerra comercial es relevante, pero no la única. Es decir, es cierto que la contribución de las manufacturas al crecimiento económico se ha reducido, y esto es cierto que puede parte deberse
a la guerra comercial, pero también hay otros factores como un consumo muy bajo de bienes durables, en concreto automóviles, que explica esa desaceleración. Es decir, que no solo es el éxito, entre comillas, de Trump, sino una desaceleración, sea estructural que también cíclica, relacionada con la falta de crédito al sector privado en concreto, de la economía china. ¿Cuáles son entonces los desafíos inmediatos que afronta el país si no quiere descolgarse en la pelea por el primer puesto de la economía mundial? Son realmente los de la desaceleración estructural relacionada con su envejecimiento, a la vez que el proceso de innovación, sin duda importante, pero no suficiente para sustituir esas fuerzas, esa presión negativa relacionada con el envejecimiento. Es decir, China debería innovar mucho más de lo que lo hace y sin duda no digo que no innove, pero mucho más de lo que lo hace para contrarrestar esas tendencias de crecimiento negativas. Y esto realmente es muy difícil para una economía del tamaño de China. Es más fácil, no sé, por decir un caso como Israel, como Singapur, que no para una economía con un porcentaje de la población muy elevado aún en el sector rural, que poca relación tiene con un proceso de innovación que se produce fundamentalmente en las ciudades costeras. Entonces, aumentar la innovación para toda la economía china es muy, muy complicado. Para muchos chinos, como hemos escuchado al principio, Estados Unidos es un referente, por lo que el conflicto comercial ha generado un fuerte sentimiento de rechazo a pie de calle que da alas al proteccionismo del gobierno de Xi Jinping. Primero sorpresa, porque Estados Unidos era para muchos el modelo de desarrollo a donde China quería dirigirse, y segundo de hastío y de incluso de preocupación, porque ese supuesto modelo donde los chinos mandan a sus hijos a estudiar, donde ven que se producen las empresas y las marcas que ellos mismos quieren emular, quiere parar a China. Entonces ese concepto de tu ídolo cultural o de educación que se vuelva contra ti es muy duro, muy difícil de entender y muy desalentador para el chino a pie de calle. Y por tanto el aumento, el sentimiento cada vez más negativo contra Occidente, liderado este Occidente por Estados Unidos, pues bueno, es evidente en China, lo que permite al gobierno tomar medidas que contrarresten el impacto de las medidas de la administración Trump sin ningún coste político. La pasada cumbre del G20 en Osaka, Japón, pudo marcar un punto de inflexión en la disputa entre los dos gigantes, puesto que el coste para Estados Unidos está siendo mayor desde entonces. Bueno, yo diría que ha cambiado de la siguiente manera. La competencia estratégica entre China y Estados Unidos sigue viento en popa, pero el coste de esta competencia estratégica y de las medidas que se han tomado hasta la fecha, sobre todo en naturaleza arancelaria, se ve cada vez mayor para Estados Unidos. O sea, no mayor que China, pero mayor de lo que se veía antes de Osaka. Y por tanto, dentro de lo que es una campaña electoral o pre-campaña electoral en Estados Unidos, la gran duda es si Trump va a poder aguantar el pulso de lo que son los costes económicos de estas medidas, que si bien es cierto son relativamente bipartisanas, es decir, incluso los demócratas en Estados Unidos parecen cada vez oponerse más a la realidad de una economía de Estado como la China y de las consecuencias que esto tiene para Estados Unidos, pero por otro lado pueden aprovechar el coste inmediato para la economía americana de estas medidas arancelarias, lo que igual Trump no está dispuesto a asumir. En lainformación.com desnudamos la actualidad económica para ti, para que no te pierdas nada de nada.
Con la celebración del 70 aniversario de la República aún en mente, el país ha tratado de rememorar cómo en apenas 4 décadas, gracias sobre todo a la reforma y apertura cometida por Deng Xiaoping, ha pasado de ser una economía eminentemente rural a superpotencia que solo Estados Unidos supera en tamaño, a contar con un sistema financiero muy potente y con la entidad con mayores activos, el Banco Industrial y Comercial de China. Sin embargo, en Pekín son conscientes de que la máquina no puede detenerse en recuerdos, sobre todo si quiere seguir avanzando. Estamos en comunicación con Javier Santa Cruz, es economista e investigador en la Universidad de Essex, experto en China. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Ingrid? Con una población cada vez más envejecida, habiendo terminado el fuerte proceso de urbanización, ¿qué alternativas le quedan a la economía china para evitar el pinchazo? Fundamentalmente un cambio rápido que ya se está produciendo, pero intensificarlo todavía más, de ser una economía industrial a pasar a ser una economía de consumo basada en los servicios y evidentemente mirando a la demanda interna frente a la expansión internacional que se ha ido produciendo vía exportaciones en los últimos años. Uh-huh. Estamos viendo cómo China importa de África el 30% del petróleo que consume. Estamos hablando del primer demandante de crudo a nivel mundial. Ejecuta la mayor parte de las grandes infraestructuras intensivas en capital en ese continente y es uno de sus principales prestamistas. Háblanos un poco de ese desembarco. Porque el desembarco que se produce en África tiene varias razones, ¿no? Pero sobre todo las dos más importantes es, por un lado, la búsqueda de insumos, de materias primas con un coste inferior al que podían encontrarlo, por ejemplo, en América o hacerlo también dentro de Asia Central. Y, en segundo lugar, la búsqueda de un territorio muy amplio donde poner en marcha ideas, infraestructuras y también un control económico que le permita una expansión geográfica y sobre todo una expansión estratégica para los próximos años, sobre todo los próximos 20-30 años. Es decir, subirse al carro del desarrollo africano y sobre todo apostar especialmente por países donde se empieza a crear pues unas ciertas estructuras y un cierto desarrollo le es extraordinariamente importante a China y complementa la visión horizontal que tiene del mundo, y esa visión horizontal es la que se expresa a través de la estrategia de la nueva ruta de la seda. Es decir, dentro de esa ruta no solo está los caudales tradicionales, históricos de expansión de los antiguos imperios durante siglos, sino especialmente ahora en otras zonas donde son homologables, y ahí es donde está desde luego África con un pie muy importante. Y quería preguntarte por otro de los temas que preocupa ahora mismo a nivel global, y es que pueda producirse un estallido de la burbuja de la deuda en China. Estamos hablando tanto de deuda pública como privada. ¿Lo ves factible? ¿Cómo crees que afectaría a la economía mundial? A ver, ya en sí el término burbuja hay que cuestionarlo. ¿Por qué? Porque la deuda en China es prácticamente un circuito cerrado entre los mismos actores. Para entendernos, un hijo le debe dinero a su padre a su vez se lo debe a su abuelo y el abuelo se lo debe a su vez a su nieto. Es decir, son circuitos cerrados donde el endeudamiento es prácticamente, digamos, una lógica circular, ¿no? Entonces, eso pasa en los sectores, pasa con la banca en su relación de crédito privilegiado con las empresas estatales, pasa con las empresas estatales y los gobiernos, las municipalidades y las provincias. Entonces, en esa lógica circular, el endeudamiento, o sea, lo que hay que calcular no es el endeudamiento bruto, la suma de todos los pasivos, que es lo que se suele hacer por parte de las agencias de datos y también pues por ejemplo, lo que hace Bloomberg, lo que hace Reuters, sino hacerlo desde el punto de vista neto, es decir, cuál es la deuda viva real descontados los activos y los pasivos de las familias, evidentemente de las empresas privadas y también de las empresas estatales. Entonces ahí nos encontramos una radiografía muy distinta, es decir, hay sectores donde sí hay problemas serios de endeudamiento, donde ya se han producido quiebras controladas, porque es el mecanismo que se está utilizando, es decir, a un sector no se le puede dejar caer del todo, como es el caso de las empresas estatales, de la minería y de la industria pesada, sino que a través de un mecanismo de palo y zanahoria lo que se hace es
compensar los ganadores compensan a los perdedores, y especialmente los perdedores que están ampliamente endeudados. Y por tanto, no creo que sea un problema de burbuja de la deuda, sino un problema de la reconversión industrial y la reconversión económica que está China viviendo en los últimos años, que en muchos casos en los países occidentales son procesos que duraron 40, 50 o 60 años. Sin embargo, en el caso de China se tiene que hacer de forma rápida para poder evidentemente mantenerse como segunda mayor economía del mundo, y sobre todo para desarrollar todavía más la clase media, que ya ha ido creciendo fuertemente en los últimos años, y por tanto establecerse y ante el mercado internacional ser plenamente una economía de mercado. Para seguir a la caza de Estados Unidos. Javier Santa Cruz, gracias por aportarnos tu visión y un saludo. Gracias, un saludo. El país donde la censura mantiene bloqueadas centenares de páginas web, donde es imposible acceder a un buen número de aplicaciones y redes sociales de Occidente, va a acumular el 75% de los nuevos usuarios de 5G cuando esta tecnología esté ampliamente operativa, según datos de su Asociación de Operadores de Telefonía Móvil, que recoge la agencia EFE. Solo a finales de este año, China va a contar con 130.000 estaciones de redes 5G y su gobierno se propone aplicar a fondo para implantarla en el sector industrial, en la sanidad y en la educación. En el siglo XIX, otras potencias les adelantaron por la derecha en el ámbito tecnológico y socavaron su dominio, y ahora el dragón no está dispuesto a ver cómo la historia se repite. No en vano, la economía digital representa 2/5 partes de su PIB. Huawei es la empresa privada más grande del país, con unos ingresos de 89.900 millones de euros en 2018, más de lo que vale en bolsa Inditex, y ostenta el liderato del 5G, muy a pesar del veto de Donald Trump, que la acusa de espiar para el Estado, un extremo que la compañía niega. Alibaba, el gigante del comercio online, fundado por el empresario Jack Ma, es capaz de plantar cara a su rival estadounidense Amazon, pese a que vale casi la mitad en bolsa, 442.000 millones de dólares frente a 873.000. De la carrera de Pekín hacia el dominio del ecosistema tecnológico, vamos a hablar con Paloma Cabello, la primera europea en sentarse en la Junta Directiva Global del Foro Empresarial MIT. Es un referente en el sector de la inversión asociada a innovación y asesora a fondos de private equity y family offices en sus decisiones sobre tecnología. Paloma, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Está siendo la tecnología el tapado de la guerra comercial entre Estados Unidos y China? ¿Cómo lo ves? ¿Qué se juegan estas dos potencias en esa disputa? Bueno, yo estoy de acuerdo. Creo que sí, que efectivamente es el tapadillo. Depende a quién le preguntes, es más tapadillo o menos, pero sin duda lo es. Se viene evitando el hablar de esto con terminología precisa, ¿no? Yo creo que seguramente de forma deliberada. Cuando hablan de trade war, que la expresión sugiere pues competencia por el comercio en general, en realidad hay que acordarse que todo esto empezó con una investigación americana sobre las importaciones de compañías tecnológicas chinas, que de los 250.000 millones de dólares en artículos que están sujetos ahora mismo a aranceles reforzados, más de la mitad está relacionado con la manufactura de tecnología, y que es evidente que lo llames como lo llames comercio, pero al final afecta tremendamente a la tecnología. O sea, que es una guerra, por supuesto, en cuanto a la supremacía tecnológica. No va solo de aranceles comerciales en general, ¿no? Ni de las restricciones a Huawei, ni siquiera. Hay un realineamiento global, yo diría que bastante profundo. Hay una guerra por la manufactura, hay una guerra por el mundo de las aplicaciones de alta conectividad, de 5G, etcétera. Lo que se juegan, pues yo diría que se juegan el dominio mundial en términos económicos en grandísima medida. Se juega también el liderazgo tecnológico y un poco más, bajándolo un poco más a lo pedestre, yo diría que los chinos también tienen una parte de honrilla, quieren liderar claramente en algunos campos, y en Estados Unidos y en el resto del mundo también hay una parte un poco de preocupación por la supervivencia, siendo sinceros. ¿Hasta qué punto está comiendo el terreno ahora mismo China al resto de sus competidores, pues en temas como el 5G o la inteligencia artificial? Pues mucho. En 5G hay varias cosas que tú analizas, ¿no? Cuando una nueva tecnología
de este tipo surge, ¿no? Primero, la infraestructura. O sea, en China están en proceso de construcción de ciudades y de infraestructuras, entonces ya pueden arrancar con redes avanzadas. Y además la tecnología que están utilizando puede reutilizar muy bien infraestructuras que ellos tenían previamente, ¿no? Cosas que han utilizado para el 2G y el 3G, ¿no? Luego, por otro lado, hay un alineamiento, un tema de decisión y de competencia. El gobierno chino es el dueño de los 3 principales operadores. Y por lo tanto actúa en concierto con ellos, y además los operadores toman sus decisiones un poco en términos de que mi jefe, digamos que es el gobierno, ha tomado estas decisiones y yo ejecuto, ¿no? El resto del mundo opera en términos de competencia, ¿no? Y por lo tanto, pues por ejemplo, en China ya saben todos los operadores que el gobierno les va a dar un espectro bastante ancho para operar las redes de 5G, y sin embargo en el resto del mundo pues hay que ir a unos concursos, pagar muchísimo dinero, negociar a tope por rodajitas además de espectro, porque hay muchos más operadores, es decir, es un entorno pues menos amigable, ¿no? A la hora y más lento y más caro, ¿no? Y luego hay la cuestión también de para qué las usas y cómo las usas, ¿no? O sea, en Estados Unidos a lo mejor hay más creatividad, hay más cultura empresarial desarrollada desde hace más tiempo, es decir, en cuanto a hacer uso de las redes 5G, bueno, pues a lo mejor es más rápido en Estados Unidos a la hora de poner cosas en marcha, pero muy poco tiempo. China lleva desde 2016, creo recordar, haciendo ya pruebas en grandes ciudades, y además el gobierno, que insisto, es dueño de todo, y eso es la clave, fomentando que diferentes jugadores hagan pruebas en los campos de los eventos virtuales, de la telemedicina, del vehículo autónomo, de la gestión de las ciudades. Es decir, hay una ventaja china en cuanto a aprender a usarlas y a poner cosas en marcha, y quizá en el resto del mundo hay más creatividad. Pero vamos, en términos de, digamos que para resumir, si hay que hacer una casa, pues para poner los ladrillos, etcétera, China está muchísimo por delante y tiene ventajas muy evidentes a corto plazo, y a largo plazo habrá que ver, ¿no? Porque la creatividad, el fomento de la actividad emprendedora, ahí puede que el resto del mundo cuente con bazas decisivas, pero claro, como todo esto luego está regulado, pues si resulta que la batalla en realidad se juega en casa de las normas, de los aranceles y de la regulación, lo que está permitido en hacer cada país, pues lo que puede pasar es que hay una bipolarización o no, y todo va a depender en gran medida de esa regulación, ¿no? Que tendamos a esos 2 ecosistemas, ¿no?, tecnológicos de los que se alerta. Nos has lanzado algunas ideas, pero ¿por qué es tan importante el desarrollo de estas 2 tecnologías y cómo puede cambiar el mundo que vivimos? A ver, el 5G lo que hace es multiplicar por mucho las actividades económicas innovadoras posibles. Si recordamos un poco cómo ha ido desarrollándose esto, los anteriores desarrollos de redes móviles, etcétera, en esencia lo que hacía cada uno era traer una cosa nueva, ¿no?, al mercado. El 1G permitió que se pudiera hablar y caminar al mismo tiempo, ¿no?, en movilidad. El 2G que se pudieran mandar mensajes de texto, ¿no?, y ahí surgieron un montón de negocios y de nuevas cosas alrededor de eso. El 3G lo que hizo fue esencialmente conectarnos a Internet en movilidad, ¿no? Y el 4G hizo que además por ahí pues pudiéramos intercambiar vídeos, ¿no? O lo que se llama el streaming, ¿no? La promesa del 5G no es de una sola cosa importante como fueron las demás, es de multiplica todo eso por mucho, ¿no? La velocidad va a ser 100 veces más rápida, no va a haber prácticamente retrasos en el procesamiento de los datos, va a lanzar el Internet de las cosas de forma meteórica, o sea, que una máquina que se pueda conectar con otra, se van a conectar y además que esas máquinas, billones de máquinas, se conecten entre sí sin agotar sus baterías tanto, que es uno de los grandes constraints hoy en día del crecimiento, ¿no? Entonces, esto va a hacer despegar un montón de cosas, de nuevas maneras de hacer las cosas, y por lo tanto, pues será una gran revolución en cuanto al impacto social y económico, ¿no? Y la inteligencia artificial, por otro lado, la podemos quizás resumir alrededor de una idea sencilla, ¿no? Es la posibilidad de aprender del pasado para predecir el futuro de forma masiva. Pero claro, esto ya lo hacía el ser humano, ¿no? O sea, quítale el masivo, pero el ser humano, la evolución siempre ha ido, y todo lo que hemos intentado hacer para mejorar ha sido pues aprender del pasado, recoger datos del presente e intentar predecir el futuro. La inteligencia artificial lo que hace es que este cerebro sea más grande, más rápido y más potente. Y claro, si asumimos que todo lo que hacemos los humanos requiere de este proceso, ¿no?, de aprendizaje, de recogida de datos y de ejercicio de predicción para mejorar,
pues claro, todo lo que hacemos va a cambiar dramáticamente con el advenimiento de la inteligencia artificial, y podría estar hablando, no sé, 3 días y no parar. Prevención, diagnóstico, tratamiento de enfermedades, gestión de la seguridad en todas las formas, predicción de los flujos de dinero o de capital en el futuro, decisiones sobre el ahorro, el préstamo, la inversión, la mejora de cómo tomamos las decisiones en cuanto a lo que cultivamos o a lo que producimos industrialmente. Es decir, digamos que al final son superpoderes a la inteligencia humana y a la capacidad de aprender del entorno. No es que sea crítico, es que va a ser la vida, ¿no? Entonces, por supuesto que quien desarrolle más y mejor, más rápido y con qué impacto global estas dos cuestiones, pues tendrá un impacto enorme en cómo va a ser el mundo futuro, y las grandes potencias pues ninguna puede o quiere permitirse el lujo de ser un segundón en esa carrera, ¿no? Todo el mundo quiere ser el primero. Paloma Cabello, gracias por tus comentarios y un saludo. A vosotros, gracias. Dicen que es un claro ejemplo de capitalismo de Estado, consumidor que no consumista, donde el ahorro sigue jugando un papel clave, puesto que está absolutamente interiorizado, forma parte de su ADN. China lanza sus tentáculos a paso firme, pero si hasta hace poco era capaz de engullir a casi cualquier gigante que se interpusiera en su camino, ahora puede, sin reformas de por medio, quedarse a las puertas de ese soñado primer puesto. Por eso se ha aferrado a la tecnología, porque sabe que en esta carrera cualquier medalla que no sea la de oro, con todo el esfuerzo realizado hasta ahora, puede ser un fracaso. Una moneda al aire. Podcast producido por lainformación.com.